allí en Tacuarembó, donde nació Gardel. Usted sabe dónde está el Museo del Indio también, que es precioso. Usted conoce lo que es la ruta de los dinosaurios. Bueno, va a conocer aún más porque tenemos a Pablo Toriño, que es paleontólogo y museólogo también, y nos va a estar contando de qué trata la ruta de los dinosaurios, que es re interesante. Re interesante. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Contanos entonces un poco, ¿qué es esto de la ruta de los dinosaurios? Muertos, no vivos, señora. ¿Qué hay? Bueno, quizás muchas personas no sepan, pero en Uruguay en 2009 se encontraron las primeras huellas de dinosaurios y únicas huellas de dinosaurios que tenemos en nuestro país, allí en Tacuarembó. Quedan sobre la ¿Cuál ruta... dinosaurio, Pablo? Bueno, hay de varios tipos de dinosaurios. Dinosaurios herbívoros, grandes, de cuello largo. El ceratosauro, ¿no? Bueno, el Ceratosaurus vivió en Tacuarembó también. Tenemos huellas de dinosaurios carnívoros parecidos al ceratosaurio, pero más pequeños. Y de otros dinosaurios que se llaman pico de pato, les dicen también. En principio, 3 tipos de dinosaurios, a grandes rasgos. 3 grandes tipos, porque claro, con las huellas es difícil llegar a las especies muchas veces, pero por lo menos los grandes grupos, grandes familias de dinosaurios se pueden identificar. Qué divino eso. ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de una antigüedad más o menos de 140 millones de años, lo que sería el final del periodo Jurásico, que es un periodo de mucho auge para los dinosaurios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llega a este hallazgo? Digo, la pregunta obvia, ya que en todos los años que pasaron y haya ese vestigio allí. Bueno, todo hallazgo tiene su parte de casualidad, ¿no? En este caso es una casualidad guiada porque se estaban buscando huellas de dinosaurios en ese momento. Fue parte de un grupo de investigación en el que yo participo. Salimos a buscar huellas de dinosaurios por primera vez, en esa ocasión en 2009, recorriendo el norte de Uruguay, los departamentos de Rivera, Tacuarembó, porque el tipo de sedimento que allí aflora era candidato como para que aparecieran huellas por la similitud que tienen con Brasil, donde se han encontrado huellas. Sí, Pablo. No, dale, por... No. La primera vez que salimos a buscar huellas las encontramos sobre la ruta 26. Desde ese momento no hemos vuelto a encontrar más huellas en otras partes de Tacuarembó ni de Rivera. Solamente la primera vez que salimos las encontramos. Pablo, porque si vos buscás metales, hay detectores de metales y detectores de metales, el campo de DEDI te permite la detección de metales enterrados. Pero acá los huesos, ¿hay algún sistema de radar o algo que se pueda utilizar para encontrar huesos? Hay metodologías experimentales, no aquí en Uruguay, sí en otras partes del mundo, pero el mejor radar es el paleontólogo, es hacer el ojo, es tener muchos pies para caminar y mucho ojo para ver. O sea, al principio cuando uno aprende parece que no ve nada, uno sale al campo, al terreno, al territorio y todo es roca. Pero contame cómo ves la huella, la verdad. ¿Qué dimensión tiene? Sí, por eso. Bueno, una huella también es lo mismo que encontrar un hueso, una conchilla, hay que saber entrenar el ojo. Y en ese sentido, algunos de nosotros viajamos a Brasil tiempo atrás para poder entrenarnos en algunos lugares donde tienen huellas de dinosaurio. En el caso de las de Tacuarembó, las primeras que aparecieron son huellas grandes, como si fuera un plato de unos 30 centímetros de diámetro, con un reborde levantadito, medio rojizo, que era como que al principio tú ves una y dudás, ¿no será una huella? Pero cuando aparece otra y otra y otra formando un zigzag, que es lo que llamamos el trillo, la caminata, ahí no queda duda que son huellas. Interesante. Pasaron millones de años. ¿Cómo es que se logra la preservación? Obviamente uno las ve así ahora porque ustedes trabajaron en terreno y las fueron obviamente de alguna manera visualizando, ¿no? Pero ¿cómo se conserva? Muchas personas nos han dicho, bueno, ¿cómo se conservaron durante tanto tiempo? Hace unos 140, 150 millones de años, todo lo que es Uruguay y sur de Brasil era parte de un gran desierto. Un desierto con dunas y con lugares que se llaman interdunas donde se acumula el agua, que es donde caminan los animales, donde migran seguramente, pasan, recorren grandes distancias. Y la misma dinámica del desierto a través del viento va tapando esas huellas que se forman. Ahora, se preservan justamente debajo de capas y capas y capas de sedimento. ¿Cómo llegan hoy a la superficie? La naturaleza después hace lo contrario, empieza a erosionar determinados lugares. Y nosotros tuvimos suerte, porque hace unos 20 o 30 años atrás se hizo una obra de ensanchamiento de la Ruta 26 y se barrió con parte del terreno en esa zona y las maquinarias seguramente llegaron casi al nivel de las huellas. Claro. Y en los años que pasaron después, la misma erosión causada por las lluvias y demás, terminó de destaparlas. Adelantó, digamos, el descubrimiento. El trabajo de erosión. Pero así como aparecen, existe un riesgo. Una vez que aparecen en superficie, se empiezan a erosionar y a perder también. O sea, no van a resistir otros 150 millones de años porque ya están en superficie. ¿Y ahí cómo se preserva? ¿Cómo se trabaja? Y ahí es donde entra en juego el proyecto Ruta de los Dinosaurios. Que la idea es, no podemos sacar las huellas del sedimento porque las romperíamos. Entonces, traigamos un museo ahí. Emplazado en el mismo lugar de las huellas, construir una estructura techada, que es lo que se está haciendo en este momento, con un sistema de pasarelas, de protección de drenaje para el agua,
para que la gente las pueda ver. Este proyecto, ¿cuándo va? Una está ansiosa, quiero ir a... ¿Cuándo va a estar pronto? Quiero ir Y tenemos, mañana. bueno, las obras empezaron el año pasado, alrededor de julio del año pasado aproximadamente. Tenemos fe que ahora en este mes o el mes que viene se van a continuar el sistema de pasarelas, que es la siguiente etapa. Luego viene la cartelería y por último la preparación de las huellas, porque la idea es que cuando el museo abra, nosotros estemos trabajando y la gente nos pueda ver trabajando con las ¿Y huellas. estas huellas a qué especie? Claro, Pablo, contanos lo que comenta Leo. Cada bicho, me imagino en la pasarela, Sí. lo que le interesa a la gente es ver qué bicho es cada Por uno, supuesto, ¿no? bueno, la cartelería va a cumplir su función educativa en ¿El ese más grande sentido. cuál es? El más grande son huellas redondas, que son de 1 metro de diámetro. Son realmente grandes. Yo me saqué una foto dentro de una de ellas, no recuerdo el día que la encontramos. Estamos hablando de un dinosaurio de unos 4 o 5 veces el tamaño de un elefante africano, o sea, mucho más grande. Un sauropo, un dinosaurio de cuello largo. Después le siguen en tamaño otras que son iguales, pero las de 30 centímetros, las más pequeñas, que sería un dinosaurio del tamaño de un elefante común, vamos a decir. Y después hay huellas de dinosaurio de 3 dedos, como si fueran de gallina o de paloma, pequeñitas, que son dinosaurios carnívoros, como los velociraptores, digamos, pero más pequeños, que son huellas que ya se estaban erosionando cuando aparecieron, eran muy pequeñas. Pudimos recuperarlas en un registro fotográfico, pero hoy en día ya no están. Igual las fotografías van a estar en el museo también. ¿Cómo se trabaja en terreno en cuanto a cómo es la dinámica de trabajo? ¿Qué tipo de herramientas se utiliza? Bueno, muchas herramientas de dentista, muchas herramientas que conseguimos en ferretería también, pinceles, cinceles, o sea, con mucho trabajo, mucha dedicación. Hay que utilizar algún producto para consolidarlas, es decir, para reforzar la arenisca, porque si no la arenisca se desmorona, exacto. De hecho, nosotros destapamos algunas huellas, las más pequeñas, para poder fotografiarlas. Pero las más grandes están tal cual como las encontramos en 2009. Por eso hoy, si la gente pasa por el lugar, no va a ver la mayoría de las huellas porque están tapadas. Hay pasto también en la zona. Vamos a dejar el trabajo de preparación para cuando ya esté todo pronto, digamos. Ajá, para justamente que los veamos en acción. Claro. ¿Y por un campo público o Va a ser público, privado? sí. Va a quedar al costado de la ruta, allí donde está. Ahí se ve que va a estar un acceso fácil porque está al lado de la ruta. Ahí veíamos se va a construir un estacionamiento en la entrada de Cuchilla del Ombú, que es un pueblo que está a 500 metros, para que la gente no estacione sobre la faja de la ruta propiamente. Y bueno, va a ser de acceso abierto, obviamente. Es un museo a cielo abierto. Me pone muy contenta porque esto de alguna manera derriba un mito o una creencia personal que acá el paleontólogo no tiene nada para hacer o no tiene mucho para hacer, todo lo contrario. Descubrieron huellas de dinosaurios y entiendo que siguen trabajando muchísimo en todo el país, ¿no? A pesar de lo pequeño que es Uruguay si se lo compara con otros países de la región, nuestro registro fósil va desde 2.500 millones de años hasta el presente. Impresionante. Mucho más completo que otros países de la región incluso. O sea, hay paleontólogos trabajando en toda clase de organismos, o sea, animales, vegetales, microfósiles, todo lo que se les ocurra aparece aquí en Uruguay. O sea, campo hay. ¿Están Para buscando trabajar. huesos en la zona? En Tacuarembó hemos encontrado huesos de dinosaurios, dientes de dinosaurios carnívoros, huevos de dinosaurios carnívoros también, y toda una fauna que acompañaba a estos dinosaurios, incluyendo peces, incluyendo tiburones, tortugas. Tenemos un pterodáctilo uruguayo que se llama el tacuadáctilo, no sé si lo sabían, se publicó. No, ¿cómo? El año pasado se Impresionante. publicó el tacuadáctilo, que es un pterosaurio exclusivo de nuestro país, encontrado allí en Tacuarembó. Coetáneo, digamos, de la misma antigüedad que estas huellas. Para que tengan una Posiblemente idea. muchos jóvenes tengan la vocación, ¿no?, para ser paleontólogos y capaz que no se animan porque siempre está aquello de las posibilidades, de la accesibilidad. No, me pongo en esto y me tengo que ir al exterior porque acá... ¿Qué les dirías? Toda carrera tiene sus desafíos y nosotros los paleontólogos tenemos que trabajar para mejorar todo lo que tiene que ver con nuestra apertura hacia la sociedad, nuestra inserción laboral. Quizás hoy en día estamos muy concentrados en la academia y tenemos que abrirnos más. Existen otros lugares donde podemos trabajar, como los museos, muchos museos en el país, y en eso estamos. Si hay alguien que esté escuchando que quiera ser paleontólogo, un adolescente, un niño, mi consejo es, si sienten una vocación, tienen que seguirla. Hay que hacerlo. Desafíos va a haber en cualquier carrera que sí, tome. siempre. Y si uno no sigue esa inclinación que tiene, nunca va a saber cómo es, no va a ser feliz. Entonces mi consejo es que lo intenten. Bien. O sea, que lo hagan directamente. ¿Cómo se ha financiado esto? ¿Y cómo se va a seguir financiando? Porque hasta que se va a construir un dinosaurio gigante, ¿no?, en el lugar. ¿De dónde viene el dinero? El grueso de la financiación, hay que reconocerlo y es un agradecimiento, es con la Intendencia Departamental de Tacuarembó, que fue la primera institución que entendió la importancia de estas huellas, mismo a fines de 2009, cuando tuvimos unas primeras reuniones, y se comprometieron. O sea,
reunieron una cantidad de fondos que no eran suficientes, entonces salimos a buscar más fondos y ahí encontramos con el Ministerio de Educación y Cultura una contrapartida para poder cubrir el total de la inversión. Dentro ¿Cuánto de los hablamos fondos de dinero? concursables. Perdón, sí. Dentro de los fondos Dentro de los concursables, fondos de infraestructuras Ahí del está. Ministerio de Educación y ¿De Cultura. cuánto hablamos en dinero? Estamos Porque hablando de esto un es total de costoso. unos 6 millones de pesos, de los cuales 4 aproximadamente los pone la Intendencia de Tacuarembó y los otros 2 vienen de infraestructuras del MEC. Ujú. Bien. ¿Y cuándo estará terminado toda esta Bueno, propuesta? este año tenemos fe que Este sin año. duda. Sí, no podemos comprometer una fecha, pero se va a trabajar duramente para que sea lo antes posible. No vamos a comprometer todavía una fecha, Bien. pero sí que sea ahora en 2023. avisanos que vamos en Sí, grupo. totalmente. Sin duda hay que hacer una inauguración, hay que estar allí. ¿Cuántas personas trabajan en esta? El equipo de paleontólogos es muy dinámico, probablemente seamos entre 5 o 10 personas aproximadamente, paleontólogos, pero después hay que sumar la gente de la Intendencia de Tacuarembó, que tiene arquitectos, ingenieros viales, técnicos en turismo, hay más museólogos también. Es un equipo muy grande realmente, interdisciplinario. Pablo Toriño, paleontólogo y museólogo. En la mañana de Buen Día, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y no los solo esperamos. Gardel es propio de Tacuarembó, sino ¿cómo era el pterodáctilo? El tacuadáctilo. Tacuadáctilo. Él sigue atrás de las huellas de dinosaurios, ojalá muchos sigan sus huellas, ¿no? Exacto. Y también Muy puedan concretar Muchas gracias. una preciosa profesión. Señora...